Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 34 acerca de Jesús y el adulterio. En el mensaje anterior vimos las causas del adulterio principalmente y ahora vamos a ver las consecuencias que puede traer el adulterio. Vamos a ir de nuevo a la historia del pecado de David. Ya lo habíamos mencionado anteriormente que el rey David codicia en su corazón a la esposa de otro hombre, a la esposa de Urías, quien se llama Betsabé, y él viene y tiende una trampa para que su esposo muera y tiene relaciones con Betsabé. Y Dios ve todo esto y castiga a David por su pecado. Y es lo que nos dice la palabra en 2 Samuel 12, versículos del 9 al 10. Porque, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. En este caso, lo que sucede es bastante interesante lo que dice a continuación, porque dice el Señor, por cuanto me menospreciaste. Entonces, el rey David le falló al Señor porque él su vida la había consagrado al Señor, él servía al Señor, temía al Señor, pero en ese momento él le falló al Señor, le fue infiel al Señor y dejó que el deseo de su corazón fuera lo primero para él, fuera lo más importante para él. Y fue lo que lo llevó al adulterio. Por eso dice Dios que él lo ha menospreciado a él. Y viene una maldición. Le dice que él no se apartará jamás de su casa la espada, la violencia. Y es algo terrible lo que sucede. Por eso vemos lo que dicen los versículos del 11 al 12. Así ha dicho Jehová, y aquí ahora, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de Israel, de todo Israel, y a pleno sol. Dios le dice al rey David, tú hiciste esto, tú has cometido adulterio contra mí, y por esto yo haré levantar la violencia en tu propia casa, y va a ver cómo a él también le van a ser infiel, así como él fue infiel. Y vemos después en este libro de 2 Samuel cómo empieza a suceder todo esto que Dios le dijo a David. Su hijo Absalón se levanta contra él y David tiene que huir de Absalón para que no lo mate. Y al final, cuando Absalón muere y David había ordenado a todas las personas que no le hicieran daño a su hijo Absalón, aún así Absalón muere y David siente un gran dolor al ver que su hijo que se levantó contra él al fin murió también. Y es algo terrible lo que traen las consecuencias de su pecado también. El hijo que tuvo con Betsabé a causa de el adulterio también murió, aunque David estaba esperando que él naciera y le rogó al Señor, pero no fue la voluntad de Dios que naciera. Entonces vemos que el adulterio le trajo graves consecuencias al rey David. Dios lo perdonó porque permitió que él se arrepintiera de corazón, y es lo que vemos en el Salmo 51. Pero no podemos negar que le trajo grandes consecuencias, graves consecuencias a David, su adulterio. Le trajo por consecuencia una maldición, le trajo
la violencia en su propia casa. Trajo muchísimos problemas, muchísimos dolores y sufrimientos. Esa decisión de quitar a Dios del primer lugar de nuestro corazón y poner nuestros deseos pecaminosos trae muchísimas y muy graves consecuencias. Y vemos lo que dice la palabra en Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Debemos hablar un poco acerca del libro de Jeremías, y es muy importante que lo puedas estudiar porque se nos presenta cómo Dios permite que el pueblo de Israel sea entregado a otras naciones, que sea exiliado el pueblo de Israel de su propia tierra y que sea esparcido y que vuelva a tener que sufrir de esclavitud, de ser sometido por otros pueblos a causa de su infidelidad, a causa de su adulterio, porque ellos, siendo el pueblo de Dios, no dejaban de adulterar, no dejaban de fornicar, no dejaban de fallarle a Dios, de serle infieles con otros, con ídolos, con falsos dioses. Ellos dejaban de lado constantemente a Dios, y su adulterio, su pecado, les trajo graves consecuencias, porque ellos fornicaron contra Dios. El pueblo de Israel fornicó contra Dios, el pueblo de Judá también. Y vemos en Jeremías y en 2 de Samuel las grandes consecuencias que trae el adulterio, y aquí principalmente nos podemos referir acerca del adulterio espiritual también, más que del físico, del real que hemos hablado, que la palabra, que el Señor Jesús nos enseña que el adulterio no es solamente el cometer este pecado físicamente, sino que también en la mente, con la intención, con la vista, también se comete este pecado. Y es en el sentido espiritual que le fallamos a Dios cuando creemos en Él y tenemos este tipo de pensamientos en nosotros y no controlamos ese tipo de pensamientos. Por tanto, vemos sin duda que trae graves consecuencias, y si pensamos en los matrimonios que son arruinados a causa del adulterio, de que en un momento el esposo o la esposa deja de amar verdaderamente a su cónyuge y le da la espalda y se va con otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Que los hijos sufren esto, que aquel que es traicionado también lo sufre, y que el matrimonio, que es un diseño de Dios, una idea de Dios, algo hermoso que Dios ha dado a la humanidad, que representa esa unión que hay en el mismo Dios, esa unión que hay en Dios mismo se representa en el matrimonio. Es algo hermoso que Dios ha dado. Cuando se rompe el matrimonio, que es algo que Dios nos ha dado, que es algo tan especial, hay consecuencias, hay graves consecuencias, como vimos con el rey David, como vimos que le sucede a Israel, como evidentemente vemos que le suceden a tantas familias, cómo sufren los hijos de una familia donde sucede esto. Ya no se vuelve a ver igual al padre, a la madre que cometió este error, ya queda completamente, se pierde la confianza en él. Es algo terrible. Y para cerrar también, volvemos a este pasaje que ya lo hemos mencionado, cuál es Proverbios 6, versículos del 32 al 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Nuevamente, ¿cuál es la consecuencia del adulterio? ¿Por qué es un pecado tan peligroso? Tan peligroso que el Señor nos dice que si nuestro ojo
nos es ocasión de caer, que lo quitemos, que nos quedemos sin un ojo, con tal de no fallarle al Señor. ¿Por qué? Estaba pensando acerca de esto y meditaba en mi corazón, y el Señor me ayudaba a entender que, como vimos anteriormente en el pecado de la ira, viene y es un momento en el que viene la ira, es un momento de desesperación, un momento de tensión que viene la ira. Pero el adulterio que corrompe el alma es distinto a la ira. Una persona que tiene ira, que trata mal a alguien, puede ser por un momento y puede ser que no siempre sea así. Pero una mente que está corrompida, un alma que está corrompida, eso no se quita fácilmente. Una persona que reacciona mal a causa de su ira, ¿verdad? Si las personas tienen cuidado en la forma en que la tratan, si esta persona entiende que no debe reaccionar, si busca estar tranquila, va a evitar tener estas reacciones de ira. Pero un alma que está corrompida por el adulterio es un alma que en todo momento está pensando en hacer mal, en todo momento está fallando a Dios, en todo momento está débil y se cae, y no es difícil para ella ser infiel. Por esto es que es un pecado tan grave, por esto es que es tan terrible la consecuencia que trae el adulterio, y simplemente el adulterio espiritual, es simplemente el adulterio de mirar con mala intención a otra persona, mirar a otra persona con deseo sexual. Ya eso va corrompiendo el alma, y después, cuando esa persona quiera formar un matrimonio, le va a ser muy difícil, hasta que su corazón no esté limpio, porque va a causar dolor a su familia, va a causar dolor a su matrimonio, si su corazón está corrupto. Y para que se limpie el alma, para que el alma no esté de esta forma, hay que pasar un gran proceso. Y es por la gracia de Dios que logramos limpiar nuestro camino. Es por la gracia de Dios solamente que nos ayuda a vencer este mal. Pero es difícil, trae muchísimo sacrificio, muchísimo sufrimiento, muchísimo castigo el salir de este mal. Por eso es que es tan peligroso. Y espero que haya quedado claro este punto. La ira que vimos anteriormente es algo que puede ser ocasional, pero lo que provoca el adulterio, que es un alma corrupta, eso no es ocasional, y eso es muy difícil de sanar. Solamente con la ayuda de Dios y por medio de muchos procesos, de difíciles procesos, es que se alcanza. Por eso es que debemos de tener tanto cuidado con este pecado. Así que bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, da tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.